Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar que se conecten los demás. Vamos a esperar 23 conectados. Vamos a esperar un poquito más. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Bueno, buenos días a todos, jóvenes. Bien, el día de hoy iniciamos la unidad 3. Bien, en la unidad 3, como ya les había comentado, es una unidad relativamente corta, ¿sí? El objetivo principal es conocer los fenómenos de la luz, ¿sí? Bien, aquí viene ya pues con palabras más claras, expone las ideas básicas acerca de la naturaleza de la luz y las características de su propagación, es decir, conocer cómo está compuesta la luz y qué características tiene su propagación. Y utiliza dichos conocimientos para analizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas. Y bueno, aquí nos dicen un pequeño esquema y básicamente casi toda la información que recibimos es a través de la luz, ¿no? Alrededor del 90-80% es con base en la luz. Y pues bueno, si ustedes vienen aquí, pues van a encontrar las lecturas, que la lectura básicamente es el libro de texto. ¿Sí? Recuerden que el recurso principal, pues es el libro de texto, ¿no? Que aquí les va a aparecer esta unidad, ¿no? Esta unidad es la que vamos a trabajar, naturaleza y propagación de la luz. Aquí te tarda un poquito. Bueno, es lo que les va a aparecer, que es lo que tengo yo acá. ¿Sí? Bueno, y pues viene el encuadre de unidad. El encuadre nos dice, nos declara la ponderación de cada una de las actividades, ¿no? Aquí están las ponderaciones de cada una de las actividades. En total esto representa un 15% de la calificación final, ¿sí? Entonces ahí está.
¿sí? De la ponderación, aquí no hay actividades socioemocionales, que en la unidad 2 sí hay, que todos las tienen que hacer. Y aquí en este caso no hay. Bueno. Y pues bueno, las actividades básicamente, la logística, ir al entorno, a la misma, hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero con otros conceptos. ¿Sí? Si ustedes observan, pues cada equipo tiene sus propios conceptos y cada equipo pues subirá. ¿Sí? Aquí en todo, siempre en cada unidad les viene un ejemplo representativo. ¿Sí? Es una vuelta de hoja. Las preguntas problematizadoras, nomás es una. Entonces una unidad cortita. ¿Sí? No se olviden de hacer las réplicas, entonces está cortito esto. Las actividades intercaladas a lo largo del texto también son cortitas. Entonces esta es una unidad de 2 semanas prácticamente, ¿no? 2 semanitas. ¿Ok? Bueno, entonces nos abocamos acá al libro de texto. Bueno, aquí está una línea del tiempo de algunos hechos relevantes de la luz. Y ahí nos hablan de Euclides, siglo III antes de nuestra era, Ptolomeo, y medición de algunos incidencias de refracción. Euclides fue de las primeras personas que trabajó en esto, pero digamos quien hizo un antes y un después, pues fue Newton, ¿no? Por ahí en el siglo XVII, y 1660 y algo, tenía como 23 años, 28 años, Newton, pues suponía que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas, o corpúsculos le llamaba él, y todavía no se tenía muy clara la idea de partícula, ¿sí? Ok, sin embargo, mientras que otros como Christian Huygens consideraba que era una onda. Bueno, pues Newton imaginaba que todas esas fuentes luminosas pues eran partículas, ¿no? Muy livianos que se desplazaban a línea recta, ¿sí? Según la intensidad de la luz. Y aquí está Christian Huygens, ¿sí? Aquí les ponen un pequeño dibujo, esquema de que trata de relatar, ¿sí? Pero básicamente la idea de Newton, para Newton la reflexión de la luz era semejante al choque perfectamente elástico, es como si chocaran dos canicas. Y para eso era el Newton la cuestión de la reflexión. ¿Sí? Mientras que la refracción de la luz al pasar de un medio a otro más denso lo explicaba suponiendo que al incidir en la superficie de separación, la atracción de partículas del medio más denso originaba un aumento en el componente de la velocidad perpendicular de la superficie, así como aquí. ¿Sí? Eso es lo que suponía Newton, era la hipótesis de él. ¿Sí? El modelo de refracción es lo que suponía él. En cierto modo, pues el modelo corpuscular tenía su explicación, ¿no? Para la reflexión y la refracción. Sin embargo, pues para algunos fenómenos sí funcionaba, considerar que la luz está compuesta de partículas, que es cierto, pero para otras explicaciones no funcionaba, porque la luz también es una onda, ¿sí? Entonces, pues por otra parte, dice la hipótesis corpuscular, considera que la luz aumenta su velocidad al pasar del aire a otros medios, y las mediciones de la velocidad de la luz en agua y otros líquidos realizadas en siglo XIX mostraron lo contrario, que disminuía, ¿no? A pasar a un medio más denso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el modelo corpuscular no explicaba algunas cosas. Es decir, el modelo que suponía que la luz estaba compuesto de partículas no funcionaba para todo. ¿Sí? Y entonces, pues cuando llegan otras personas como Thomas Young, que fue el que hizo un experimento de la doble rendija. ¿Sí? Y entre él y Fresnel, pues dieron una explicación, ¿sí? Sobre el comportamiento de la luz que era similar a una onda. ¿Sí? Pero por allá a finales del 19, la mayoría de los físicos había desechado el modelo corpuscular y se iban por considerar a la luz como una onda. Sin embargo, pues más adelante se dieron cuenta que los dos modelos funcionaban. ¿Por qué? Porque tenía esta dualidad de onda y partícula. Para algunos fenómenos explicados como una partícula y para otros como una onda. ¿Sí? Entonces, por eso tenía esa dualidad, se llama la dualidad de la luz, onda-partícula. ¿Sí? Ok, bueno.
Bien, igual les voy a mandar un video donde explican este experimento que hizo Thomas Young, el experimento de la doble rendija. Sí, está muy bueno. ¿Sí? Ahí por un físico que vino la semana pasada, no sé si lo ubican, Javier Santolaya Camino. Es un físico que hace divulgación, es español. ¿Sí? Entonces, hay muchos experimentos de Thomas Young, ¿no? Pero él lo relata muy sencillo. Creo que viene en TikTok o en YouTube, no recuerdo. Pero es muy sencillo, es un videito de 3-4 minutos, donde viene el video de Thomas Young, el experimento. Sí, él lo relata bastante bien. Entonces, para que les quede más claro esto de la dualidad onda-partícula y el experimento de Young. Sí, porque aquí solamente le dice, mira, Young hizo el experimento de la doble rendija, pero no les declaran bien qué hizo. De hecho, al final del libro viene un experimento que hay que hacer en laboratorio, que es el experimento de la doble rendija. Y lo van a hacer de manera virtual, ¿sí? Pero creo que le va a quedar más claro con esta persona, ¿no? Es buenísimo, buenísimo, es un magnífico divulgador, ¿sí? Yo tuve ahí la suerte de conocerlo la semana pasada, entonces, la verdad, sí es muy bueno. Bueno, por otra parte, pues las ondas electromagnéticas, sí, pues hay varios tipos, ¿no? De hecho, hay un espectro que se llama, ¿no? El espectro electromagnético, que es este, ¿sí? ¿Vale? Y de hecho, de todo ese espectro que tenemos, el ser humano con sus ojos solamente puede detectar una partecita, que se le llama el espectro del visible. Sí, es decir, esta parte del visible. Bien poquito, en frecuencias de 10 a la 15 menos 10 a la 10 más o menos, ¿no? O bien, longitudes de onda, ¿no? Y lo más común es poner frecuencias. Si la frecuencia es los fenómenos, el número de fenómenos que suceden por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Aquí se los relatan más bonito. Dice, las ondas electromagnéticas se clasifican en varios tipos, atendiendo a determinados rangos de frecuencias, lo que yo les dije. Así en orden creciente, ¿sí? Aquí lo pueden ver en orden creciente, desde 10 a la 0 hasta 10 a la 24. Es decir, 10 a la 24, un 10, un 1 con 24 ceros, ¿no? ¿Sí? Y aquí en orden creciente de frecuencia tenemos las ondas de radio habituales, de baja y alta frecuencia, las ondas FM y de televisión, el microondas, la radiación infrarroja, etcétera, ¿no? Esta gama de ondas electromagnéticas es lo que se conoce como el espectro de ondas electromagnéticas, es el espectro. Por allá alrededor de 1880, finales del 19, no se tenía pues conocimiento de ellas. Y en esta década ya se llegó el conocimiento a través de Hertz. Por eso la frecuencia se mide en Hertz. ¿Sí? ¿Okay? Y entonces, si la luz puede ser considerada como una onda electromagnética, como por ejemplo las de onda de radio, entonces, ¿a qué se deben sus diferencias en estas? La clave está en la palabra frecuencia y longitud de onda. Es decir, ¿por qué hay variaciones? Porque es una onda, está variando, ¿no? Está variando su frecuencia. Si sube y baja como una función seno, una función coseno, que van haciendo sube y baja, tal y como se muestra aquí en el gráfico. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, de modo similar, el oído solamente detecta algunas ondas, no todas. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí les dan algunas equivalencias en qué rango más o menos el oído. Y bueno, se denomina luz o luz visible aquella parte del espectro de ondas electromagnéticas que solamente podemos ver a través de los ojos, ¿no? Digamos que nuestros ojos es un instrumento, ¿sí? Con el cual solamente del espectro electromagnético podemos ver un rango, ¿sí? Tan, lo que puede ver el ojo humano, ¿sí? Y aquí les dice aproximadamente en estas frecuencias puede ver el ser humano. Entre 4.3 por 10 a la 14 y 7.5 por 10 a la 14. Es más, ni brincamos de 10 hasta la 15, ¿no? De 4.3 a 7.5, 10 a la 14. ¿Sí? Es lo único que podemos ver. Muy bien. Ahora, la luz pues tiene un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que una vez me preguntó mi sobrinito que si por qué el pasto era verde, ¿no? Entonces, de todas las luces que llegan, ¿sí? Porque la luz básicamente es la combinación de todos los colores, la luz blanca. Entonces, al llegar al césped, ¿qué pasa? Pues el césped absorbe todos esos colores, pero le refleja el verde. Y es lo que nosotros estamos viendo con los instrumentos, que son los ojos. Sí, por eso los colores que vemos es todos los colores, excepto el que se refleja, ¿no? Estamos viendo el que nos refleja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo a través de los ojos. Bueno,
Dice, las ondas electromagnéticas de frecuencias inferiores a las de rojos, por eso se llaman infrarrojos, y las que son superiores al violeta se llaman ultravioleta o UV, luz UV. Y bueno, aquí viene un pequeño ejercicio donde le relacionan esta formulita. Yo se las voy a explicar de acá en mi cuadernito. Ok, entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la velocidad y la frecuencia? Pues resulta ser, que ustedes recuerdan, la velocidad, por ahí en su curso de mecánica, lo definían como la distancia partido por el tiempo. O si quieren verlo, espacio dividido tiempo, ¿no? Y lo ponían así, desplazamiento entre tiempo, ¿no? Eso era cuando era un movimiento rectilíneo. Entonces vamos a suponer que la luz se mueve de manera rectilínea. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Sí? Que se mueve en línea recta y uniforme. ¿Sí? Bueno, aquí en la luz, vamos a decir que esa distancia, la luz tiene más o menos esto. Entonces, de cresta a cresta, esto se llama cresta, esto se llama longitud de onda, lambda. Y la longitud de onda. Sí, eso va a ser la distancia de onda a onda. Digamos que esto va a representar la distancia de nosotros. Entonces la velocidad va a ser lambda entre el tiempo. ¿Sí? Pero este tiempo, ¿sí? Aquí le llaman periodo. Al que lo vamos a representar por la T mayúscula. ¿Sí? Es decir, ese periodo, ¿sí?, es las veces que pasa la onda. ¿Sí? Una onda, ¿cuánto tarda en pasar de aquí a aquí? ¿Sí? Eso viene siendo el periodo. ¿Sí? Que va a ser el tiempo. Lambda sobre T. Y la relación que hay entre el periodo y frecuencia, hay una relación. Resulta ser que el periodo es 1 sobre la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia me dice cuántas cosas pasan en cada segundo, ¿no? O en cada unidad de tiempo. Voy a ponerlo así. ¿Sí? ¿Cuántas cosas pasan? ¿Sí? O el ciclo por unidad de tiempo, es decir, cuántas cosas pasan por unidad de tiempo. Y el periodo, ¿sí?, el periodo es cuánto tiempo tarda un ciclo, en completarse un ciclo. ¿Sí? Pues dicen, el periodo tarda tanto, ¿no? ¿Sí? O la primavera tarda tanto, es un ciclo. ¿Sí? Y entonces podemos escribir la velocidad como la longitud de onda partido el periodo, o bien la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Pues lo escribimos así o así. ¿Sí? De las dos maneras vale. Ok. Bueno, voy a tomar el ejemplo que viene aquí en el libro de texto. Aquí está. Dice, encuentra la longitud de onda de la luz roja con una frecuencia de, entonces nos da una frecuencia, 47 por 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Entonces nos piden la longitud de onda. Entonces tenemos que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia.
de tal manera que la longitud de onda va a ser velocidad entre frecuencia. Pero la velocidad es la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío es esta. ¿Sí? Y el hertz viene siendo esto, 1/segundo. Entonces yo voy a escribir frecuencia 47 por 10 a la 14. 1/segundo en vez de escribir hertz. Para que vean que se elimina esto. Entonces la longitud de ondas, pues como su nombre lo indica, longitud se mide en metros. Entonces a la hora de hacer las cuentas, ¿sí? Esto le va a dar 6.38 por 10 a la menos 7 metros. Pero no es muy común ponerlo en metros, normalmente lo ponen en nanómetros. Un nanómetro, así voy a ponerlo, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces yo puedo pasar esto a nanómetros. Y eso le va a dar 638 nanómetros. Esa es la respuesta. Y les dice que comparen eso con la longitud de onda de radio. Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Hay varias maneras, ¿no? Una es volver a calcular la longitud de onda, es decir, con la frecuencia de la radio, calcular la longitud de onda y ya. O bien, fíjense, pueden decir, bueno, la frecuencia de la luz roja sería, voy a ponerlo con 1, ¿no? Así, ¿sí? Y la otra, voy a ponerla con 2. La velocidad es la constante, ¿no? ¿Sí? Es decir, voy a comparar qué tan grande es una con respecto a la otra, es lo que me están diciendo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Pues de aquí puedo despejar para que me quede así, porque las velocidades son iguales, ¿no? Porque la velocidad de la luz es la misma, entonces yo puedo igualar esta ecuación con esta ecuación para tener lambda 1, F1, lambda 2, F2. Y de ahí calcular la relación de las longitudes de onda. Lambda 1 entre lambda 2, frecuencia 2 entre frecuencia 1, ¿no? Es decir, la frecuencia 1 que está multiplicando la pasé dividiendo. Y simplemente divido las frecuencias, ¿sí? Y listo. Sí, nada más divido las frecuencias y ya. ¿Sí? Y de ahí tiene que salir. Si, por ejemplo, la frecuencia 2 vale 60 y la otra vale 4.7 por 10 a la 14. Y es simplemente hacer esa división. La otra, como les digo, es calcular las longitudes de onda. ¿Sí? Aquí vamos a ir 60 entre 4.7 por 10 a la 14. Me va a salir que esto va a ser 1.27 por 10 a la menos 13, ¿no? Entonces pueden ver que la longitud de onda 1 es súper pequeñita comparada con longitud 2, ¿no? ¿Sí? O bien pueden ver cuántas veces es más grande la de ondas de radio que la electromagnética, ¿sí? También, simplemente sacan a la menos 1 esto y ya. La otra manera, como les comenté, es calcular la longitud de onda de las ondas de radio, es decir, dividir la velocidad entre la frecuencia. 3 por 10 a la 8 microsegundo entre 60 Hz. Y con eso calcular la longitud de onda por X. Y 3 exponente a la 8 entre 60. Y eso va a dar 5 por 10 a la 6 metros, ¿no? Y con esto podemos comparar qué tan grande es una con respecto a la otra.
6.38 por 10 a la menos 7 y 5 por 10 a la 6. Entonces podemos ver qué tan grande es una respecto a la otra. 6.38 por 10 a la menos 7. Y vamos a ver qué tan grande es una longitud de onda con respecto a la otra. 5 exponente a la 6 entre 6.38 exponente a la menos 7. Y eso le va a dar 7.8 por 10 a la 12. Aquí también pueden sacar eso, ¿no? Sacan a la menos 1 y les va a quedar así también. Si esto lo invierten, si es decir, dividen 1 entre 1.27 por 10 a la menos 13, también les va a salir lo mismo. Y 7.8 por 10 a la 12. Entonces significa que las ondas de radio tienen una mayor longitud de onda. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces hay dos maneras, o lo calculo haciendo pura álgebra o con números, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a seguir con la teoría. ¿Sí? Bueno, resulta ser, jóvenes, que las ondas electromagnéticas, como la luz, se consideran igual que una onda mecánica. ¿Sí? Es decir, que una onda mecánica de agua, de lo que sea, necesita un medio para transmitirse. ¿Sí? Entonces a ese medio le llamaban éter. ¿Sí? Pensaban que era una sustancia. Así como la teoría del calórico, no se ha leído respecto a la teoría del calórico, se decía que el calor se podía tener. Quiere decir que existía algo que se llama el calórico, puede ser, por eso alguien dice, es que tengo calor, o fulanito, sí, le pasé el calor a fulano, etcétera, ¿no? Pero el calor no se puede tener, que el calor se transfiere, ¿sí? Es incorrecto decir, ¿cómo tengo calor? Desde el punto de vista físico, porque el calor no es ya se rebasó la teoría del calórico, ahora se entiende que el calor se transfiere debido a una diferencia de temperaturas. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces se pensaba que la luz necesitaba un medio para transmitirse, ¿sí? Como las ondas mecánicas. Y este medio le llamaban éter, que era una sustancia que permitía la transmisión de la onda, ¿no? Eso no lo relatan aquí en el libro. Pero pues como todo en física, pues como es cuestiones concretas, ¿sí? Pues necesitamos que exista un experimento. Entonces no había evidencia experimental de un éter. Sí, entonces los físicos se esforzaban por ello. Sin embargo, Michelson y Morley, en 1887, casi finales del 19, dieron un resultado negativo. No obstante, era tal la convicción de que las ondas necesitaban un medio para propagarse, que no se creyó que la inexistencia del éter que sugerían los experimentos, y se elaboraron complicadas interpretaciones de los resultados experimentales obtenidos, ¿no? Es decir, ya tenían los experimentos, pero no había una explicación, ¿sí? Hasta que en 1905, Alberto Einstein, en su trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos del movimiento, ¿sí? Mostró la noción de que el éter era superflua, es decir, no existía. ¿Sí? La luz, a diferencia de ondas mecánicas, no requiere de un medio alguno para propagarse. Por otra parte, en la propia década de los 80, de 1800, una serie de experimentos relativos al efecto fotoeléctrico mostraron que la luz posee ciertas propiedades que no pueden ser explicadas suponiendo que es una onda, lo que ya les decía. ¿Sí? Y de nuevo Einstein, en 1905, sobre el punto de vista heurístico acerca del surgimiento de la transformación de la luz, otro trabajo que publicó, es decir, en ese año 1905 publicó, creo que fueron 3 o 4 trabajos, ¿no? Cuando Einstein era un don nadie, ¿sí? Era un don nadie. Era físico, ya graduado de física, y trabajaba en una oficina de patentes, ¿no? Nada que ver con su oficio, ¿no? Era un joven de 23, 24 años que era un don nadie, y a partir de sus trabajos se hizo famoso. Con esos trabajos obtuvo el Nobel, y a partir de esos trabajos empezó a viajar, ¿sí? Y empezó a hacerse famoso con 4 trabajos
súper interesantes que publicó, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, uno a veces dice, ay, es que pues ya no la hice en esto, no la hice en aquello. Por eso de Einstein. Einstein pues, no era nadie, ¿sí? Trabajaba en una oficina de patentes, trabajaba para pues comer y pagar sus alimentos y tan, ¿no? Y a su familia. Hasta que, pum, se le vino el atacazo de luz y publicó estos grandes artículos, ¿no? Que cambiaron la perspectiva de la física. Bueno, entonces formuló la hipótesis de que esta luz sí debería estar formada por algo que se llama cuantos, y aunque a veces estos se identifican con corpúsculos como los que imaginaba Newton, entre ellos existe una diferencia esencial. Los corpúsculos se refieren a porciones de sustancias que pueden estar en reposo, mientras que los cuantos ni son de sustancias ni es posible encontrarlos en reposo. Es decir, Newton suponía que esos corpúsculos deberían de existir, verlos físicamente, pero Einstein decía que no eran sustancias y no necesitaban estar en reposo. ¿Sí? Entonces, en realidad la luz es un comportamiento ondulatorio o cuántico. Si depende de la situación que se trate, va a ser la explicación que vamos a dar. Entonces, ni uno es correcto, más correcto que el otro, ¿no? Los dos se complementan, dependiendo qué quieres explicar, es la teoría que vas a usar. Si la luz se comporta como onda o se comporta como una partícula. ¿Sí? Ok, bueno. No me quiero extender mucho. En la siguiente clase vamos a ver cómo se propaga la luz. Dice si en línea recta, qué pasa cuando pasa de aire al agua o a otros medios, ¿no? Es lo que vamos a observar. ¿Sí? Pero básicamente aquí pues les di las razones, ¿no? Les voy a pasar el video de Young para que lo vean. Y de la doble rendija, bien explicadito. ¿Sí? Y pues recuerden que el viernes de esta semana, es decir, el viernes 29, les voy a habilitar el examen de la unidad 2 y para que lo trabajen. Y que la fecha límite para subir los trabajos les voy a dar chance hasta el 2 de noviembre, ¿no? Porque tenemos puente. Hasta el 2 de noviembre va a ser la fecha límite para subir los trabajos de la unidad 2 y para ya ponerme a calificar. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las fechas. ¿Sale? Bueno. Ok, voy a pasarles lista. Recuerden que mañana tenemos presencial. Ahí se los puse en Telegram. Sí, está en Telegram. Ok, bueno. Ok, va que va. Voy a pasarles lista. Aguilar, Presente. Almendra Coronado, Presente. Alvarado, Presente. Beltrán, Presente. Camacho, Presente. Castro Sarabia, Presente. Contreras, Serena, Presente. Espinosa, Félix Barra, Presente. García Serrano, Gastelum, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente. Hernández Ríos, Presente. Irineo, Presente. Auregui, Presente. Juárez, Presente. Martínez Salazar, Presente. Matus, Presente. Morales Vega, Presente. Moreno Castañeda, Presente. Moreno Félix, Zuna, Presente. Pastor, Pérez Bojorques, Presente. Pérez López, Presente. Modelo, Presente. Uceda, Sicairos, Presente. Soto, Presente. Torres, Presente.
Sauceda López. Ahí está. Velarde. Villalobos. Don Verdugo. Moreno Félix, sí está ahí, me puso falta aquí. Verdugo presente. Moreno Félix, que no me contestó. Velarde sí está. Villalobos. Presente. Tazueta. ¿No está Tazueta? Ok, ahí está el cálculo de... Zazueta sí está, profe. ¿Sí está? ¿Es que me contestó? Dice que no se escucha, lo puso en el chat. Ah, ok. Bueno, mire, presente, no me escucho. Ok. Bueno. Aquí está el pase de lista. Ahí está. Ok, bueno jóvenes, pues nos vemos el día de mañana, los que estamos en presencial. Les recuerdo que el día 2 de noviembre es la fecha límite para subir las actividades de la unidad 2 y el examen lo voy a habilitar el viernes, ¿no? ¿Vale? Bueno, sin más que agregar, nos vemos y nos vemos mañana con los que son presenciales. Los demás nos veríamos el viernes. Hasta luego. Adiós. Y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe.